Pues bueno, pues Swiss Rumble hizo un hilo al respecto, hablando de cómo es posible que se haya hecho esto, ¿no? Este mercado de fichajes del París, la llegada de Messi, la llegada de todos los futbolistas que se contrataron, los que nada más se gastaron 60 millones de euros en materia de transferencia. ¿De qué se trata este hilo? ¿Qué es lo que expone este hilo? ¿Cómo le hace el París para no meterse en broncas con el fair play financiero? Realmente el principal concepto, y es básico y muy importante, se llama inversión, ¿no? Y cuando te dicen, es que el Real Madrid y el Barcelona son clubes grandes porque han generado a base de triunfos lo que son hoy, bueno, sí, hasta cierto punto, pero esa generación y esa capacidad de convertirse en franquicias deportivas que hoy valen miles de millones de dólares viene porque en su momento, atrás en el tiempo, alguien hizo una inversión para llegar ahí. Alguien jaló dinero de otras fuentes, las metió al club y el club tuvo oportunidades de desarrollarse más rápido y mejor que sus competidores, ¿no? Eso es súper básico en cualquier negocio del tamaño que tú quieras ver. Ningún negocio nace de la nada, ningún negocio se vuelve popular de un día para otro, ningún negocio genera dinero automáticamente y ningún negocio que un club en el momento en el que vivimos es un negocio se vuelve histórico y ganador por casualidad. Hay que empezar a dimensionar que el crecimiento que ha tenido la industria del fútbol atrae inversiones cada vez más fuertes y se ve en el City, y se ve en el París, y se ve en el mismo Chelsea, que no lo atacan tan duro porque no es inversión del Medio Oriente, pero bueno, Abramovich tiene muchísimas cosas que señalarle también, ¿no? Entonces, primero que nada hay que entender ese concepto. Si quieres crecer, si quieres volverte sustentable, si quieres volverte una marca que empiece a generar esos 800, 900 millones de euros al año, tiene que haber una inversión detrás, atrás en el tiempo, ¿no? Y el fair play financiero, lo único que para lo que se creó es para mantener ese status quo, y cuando empezaron a ver que esas inversiones estaban llegando desde fuera, pues les dio miedo, ¿no? ¿Y qué crearon? Bueno, vamos a poner unas reglas para que no puedan invertir, para controlar cómo invierten, para controlar cómo gastan, que a todas luces es incluso anticompetitivo bajo las leyes de la Unión Europea, pero ningún club se ha querido meter a tanto porque sabe que puede haber represalias, porque al final la UEFA es una institución cerrada que organiza sus torneos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero que hay que entender. En este hilo que bien menciona Manu, saca muchas tablas. No hay una sola renglón financiero en el que el club, en el que el París esté fuera de reglas, que esté en primer lugar como el club que más apalancado, más endeudado está, ni como el que tiene el mayor riesgo, ni como el que tiene el sueldo más alto. En ningún rubro estamos en primer lugar a nivel europeo. La autoridad deportiva francesa es la que nos está poniendo un tope de esos famosos 200 millones de euros, que son, si no me equivoco, 180 realmente, y nos dice, ustedes tienen que ingresar esta cantidad de recursos, tienen que tener esta consideración, porque si no le voy a hacer lo que ya le he hecho a otros clubes, los voy a descender, deportivamente los voy a castigar. Y entonces eso se confunde con el famoso fair play que la Pero UEFA... ni eso, ¿no? Aclarando tantito, perdóname que te interrumpa, o sea, tampoco es eso. En el caso de que no se ingresen los 180 millones de euros, a mi entender, no pasa nada. O sea, no hay un castigo de por medio. Exactamente. No, no es Así la es. deuda, no es la deuda. Eso es muy distinto lo que te exige tu autoridad lo que te exige Hacienda de México es muy distinto a que estés quebrado contablemente. Esos 180 millones de euros están basados y calculados en un forecast que el París presentó, que el mismo París está diciendo, estoy corto 180 millones de euros en este momento, estoy esperando ingresarlo en ventas. Si no los ingreso en ventas, no pasa nada. La ley, este organismo francés te permite hacer inyecciones de dinero de tu dueño, háblale a Tamim y que haga una transferencia y salimos de problemas, ¿no? Cosa que pasó con el Marsella ahora. Al Marsella le habían dicho, estás fuera de los parámetros, no puedes hacer compras este mercado. Entonces le hablaron al dueño, Frank McCourt, un gringo, le dijeron necesitamos balancear las cuentas porque necesitamos hacer compras. Se hizo una inyección de capital fresco al club y
vámonos, ¿no? Puedes comprar y estás fuera de este problema. En ejercicio 2019-2020, el principal equipo que gasta más en nómina es el Barcelona con 443 millones de euros, seguido del PSG con 414 y después el Manchester City con 401. Aquí hay un detalle muy importante. La carga fiscal que se paga en Francia por sueldos es en estos niveles de millones de euros se duplica. En España se pagan muchísimo menos impuestos, entonces estamos hablando de que si los hacemos comparables, en realidad el Barcelona paga verdaderamente en salarios el doble que el París paga en un año en este momento. Obviamente había que asegurar las nuevas incorporaciones, pero en 2019-2020 el Barcelona estaba pagando en términos reales, en términos netos, casi el doble de la nómina que el París paga, ¿no? El Milán, por ejemplo, es el club que más gasta en cuanto a porcentaje de ingresos en cuanto a sueldos, con el 108%. Hace poco se quejaba mucha gente de que al Milán lo sancionaron en el fair play financiero y por qué no lo hacían con el City, por qué no lo hacían con el PSG. Bueno, cuando te gastas 108% de tus ingresos solamente en conceptos de sueldos, pues evidentemente estás completamente desbalanceado en los libros, ¿no? No se Y el trata París, solo... si no me equivoco, el París andábamos por ahí del 73, 74%. Y 74%, así es, 74 PSG, 73 City, 71 Juventus. Entonces, al final del año son los PILs, ¿no? Que son los profits and losses, que en español son las ganancias y las pérdidas. Y al final de cuentas tienes que tener un balance entre ellos dos. Y que hoy en 2020, bueno, el año pasado, gastamos 142 millones de euros. 2021 gastamos 60 millones de euros. ¿Y qué es lo que la autoridad francesa exige llegar? Hay un ratio o un balance que es que necesitas estar debajo del 70% entre lo que gastas en salario y lo que ingresas del salario. El Paris Saint-Germain ha estado oscilando entre el 46 y el 70%. Ha habido inversión extranjera y que hemos estado completamente dentro del marco legal, tanto en la UEFA como en Francia, porque no superamos esos ratios que las autoridades nos exigen. Todo eso nos ha permitido tener estas posibilidades de gasto que al final del año, en los profits and losses, terminan siendo no mayores al 50-60%, y el año anterior se llegó hasta el 76% por un tema pandémico, lo que permitió que la autoridad francesa y estoy hablando de toda la liga francesa, nos permitiera 2 años, entre comillas, de posibilidad de superar ese 70%. ¿Qué pasa si juntas a un inversionista con un capital económico casi interminable? Te traes a un egresado del Harvard Business School y lo pones como director de marketing, te traes a Leonardo que está sabiendo hacer las cosas y explota, lo traes, lo juntas en una de las capitales del mundo, al final te conviertes en el primer equipo del mundo en tener una tienda en Estados Unidos, te conviertes en el primer equipo del mundo en el que se viste con una indumentaria de básquetbol. Entonces pasan a nivel comercial y a nivel económico, pasan pues cosas maravillosas, ¿no? O cosas que en términos de negocios pues son impresionantes. El Paris Saint-Germain en 2020 tuvo una pérdida de 125 millones de euros aproximados, ¿eh? Y eso es lo que claman todo mundo en la prensa, de que se necesitan vender 150 millones de euros hacia afuera, lo cual insisto, no entienden de qué vienen esos 125 millones de pérdida, ¿no? Y esto fue debido al COVID, ¿no? Porque al final esos 120 millones de euros pudieron haber entrado en taquilla, pudieron haber entrado en cerveza. No, cerveza no, porque en el Parque de los Príncipes no venden cerveza, solo champán. En hospitalidad, hospitalidad, eventos más, y todo lo que exacto, genera el que haya gente en el estadio, ¿no? Exactamente. Entonces, son 125 millones de euros perdidos en 2020 por Paris Saint-Germain, pero el Milan perdió 192 millones, el City 143 y el Barcelona 128. Entonces, al final de cuentas, te das cuenta que no estamos tan mal y que esos 25 millones de euros se recuperarán en el próximo año.
si no, si los forecasts no son equivocados, el próximo año regresarán esos 125 millones de euros y sobre todo beneficiándonos, sí, de las reglas que no pusimos nosotros, que sí cabildeamos claramente, pero nosotros no las pusimos. En realidad el sistema nunca funcionó a favor del París. Y está tan bien gestionado este club y es algo que pocas veces se reconoce porque sí se dice, ok, hay fondos ilimitados, pero también hay que saberlos usar. Ahí vemos dónde está hoy el Barcelona después de que le pusimos en la mesa una donación de 220 millones de euros y en dónde está, ¿no? Y qué hicieron con ese dinero y cómo hoy se encuentran en el peor momento económico de su historia después de eso, ¿no? Y bueno, otra tabla y otros datos también. Los últimos 3 años, hasta 2019-2020, el París está en lugar 11 en gasto de transferencias netas. Manchester City en primer lugar con 460 millones de euros netos. Manchester United segundo con 432. Barcelona con 395 en tercero. Inter con 310 en cuarto. Chelsea en quinto 305. Real Madrid en sexto 289. En séptimo Juventus con 269. El Arsenal con 256, luego Atlético de Madrid 255, Liverpool 252 y ahí escondidito hasta atrás el París con 242. Entonces, sí se construyó con talonario en un inicio porque teníamos una plantilla de un equipo Tier B de Europa y había que invertir y darle una nueva perspectiva y traer jugadores de primer nivel. Obviamente, para eso tienes que sacar el talonario y el dinero del gas, no del petróleo. Y les digo, no es el objetivo principal decir que somos mejores que todos, pero son temas que se tienen que tratar porque es difícil y no es obligatorio que tú veas al fútbol con cara de negocios como espectador. No es obligatorio, tú puedes ver fútbol y disfrutarlo, pero luego ya te metes en temas que a lo mejor y no conoces muy bien y de pronto sueltas declaraciones amarillistas y de pronto te conviertes en tweetstar y de pronto te conviertes en periodista y de pronto idiotizas a un montón, a una masa de personas pues ignorantes en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque hay un buen sentido de la palabra, Claro. que es el de soy ignorante, pero pues puedo aprender y dejo de ser ignorante, ¿no? Entonces, ese es el problema. Por eso hacemos estas cosas, para que si no comprenden totalmente el tema, pues echen un chapuzón o entiendan que no es necesario. Pueden seguir disfrutando el fútbol, pero si ya van a decir que tal equipo se pasa por los cojones el fair play financiero, pues se pongan a investigar un poquito. Si vas a abrir tu bocota, empieza, o sea, ábrela de una forma educada y si no, mira, calladito te ves más bonito.